situacional. Recuerde, no basta con estar informado, es necesario, imprescindible, un análisis profundo, inteligente, plural, acerca de la situación y de las nuevas realidades. Para analizar la situación actual, hemos invitado a José González, economista y comunicador peruano-venezolano, analista financiero internacional, consultor financiero, estudió periodismo y cine en Lima, se especializó en sociología, trabajó durante muchos años como periodista en Perú y Colombia, cubriendo los sucesos políticos que implicaron a la guerrilla de la época. Fue durante mucho tiempo activista de derechos humanos. Son más de 25 años de experiencia en finanzas corporativas y análisis de mercados de capitales. Bienvenido, José. ¿Cómo estás? Encantado, Oscar. Un placer siempre estar. Al fin logramos coincidir y conversar. Correcto. Mira, siempre muy grato. La situación del mundo parece muy compleja, caótica, a veces incomprensible, a veces escandalosa. ¿Podríamos comenzar esta conversación puntualizando cuáles son las realidades, las situaciones más relevantes en el mundo actual y cuáles son las tendencias, hacia dónde vamos? Los procesos posteriores a la Segunda Guerra Mundial, que empiezan en términos económicos y monetarios, con la conferencia de Bretton Woods en el estado de Nueva York, en los Estados Unidos, que establecen el orden que existimos y que presenciamos, en donde se privilegia el comercio internacional como una forma de reducir las tensiones que habían existido en la primera mitad del siglo XX. Los líderes en ese momento, a puertas de la Guerra Fría, señalaban en sus reflexiones que las guerras se habían debido a la ausencia de comunicación y que no había nada que entusiasmara más la comunicación que el comercio internacional. Se crean los acuerdos del acero de Westfalia, de Bavaria en Alemania, que da el origen a la Unión Europea. Se incrementa la globalización y entra en un proceso nuevo. No es que el mundo no fuera global, sino que entre una globalización contemporánea. Se establecen una serie de reformas posteriores a la distensión de la Guerra Fría, y ese ciclo que se prolonga por más de medio siglo, más de 50, 60, 70 años, en donde se consolida la hegemonía de los Estados Unidos de Norteamérica, primero en un orden bipolar entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, comunismo y capitalismo, después en un orden unipolar, entra en un ciclo convulso por las transformaciones sociales, culturales, políticas, económicas, que todas esas reformas implican, y el desarrollo tecnológico que empieza a fines de los 90 con las redes sociales, internet, la web, un proceso masivo de comunicación que trastorna la prensa como la entendíamos en la segunda mitad del siglo XX y que margina a una serie de sectores importantes de la población, particularmente aquellos que habían liderado esas dinámicas en los Estados Unidos, los hombres blancos, ¿sí?, que habían establecido ese orden patriarcal, masculino, que se empieza a diluir, ¿sí?, particularmente los hombres jóvenes sin educación universitaria y los hombres mayores sin educación universitaria, y todos esos cambios, empieza el colapso de la Unión Soviética, generan esta época de grandes tensiones, Oscar. Ahora, son épocas de grandes cambios sociales, domésticos, que tienen implicancias importantes en dinámicas políticas domésticas y en dinámicas económicas internacionales. Y surge lo que el presidente Chávez mencionó en su administración, en sus gobiernos, una multipolaridad, en donde ya no existe una sola hegemonía, sino que es retada por una segunda hegemonía económica importante, que es la de China, que empieza a armarse. Resurge el nacionalismo euroasiático a la cabeza de Rusia, se consolida el bloque de Medio Oriente, la zona del Pacífico se organiza, y ese es el mundo en el que estamos viviendo. América Latina fragmentada, desarticulada, desorientada, usada por los distintos poderes, porque hasta el Medio Oriente está consolidado, estableciendo sus propias dinámicas, que establecen que la administración Trump, la segunda, utilice América Latina como una pera de boxeo para sus intentos de imposición
América Latina nacionalista. se mantiene como un patio trasero. Es un patio trasero en el sentido político en función de su función, valga la redundancia, como actor internacional. Somos la fuente más importante. En el próximo, el Economist decía en un número especial en septiembre del año 23 que este debería ser el siglo latinoamericano. Tenemos el 15% de las reservas de petróleo y gas fundamentales para consolidar la transición energética. Somos el mayor exportador de alimentos en el planeta Tierra y tenemos recursos metálicos, minerales indispensables para la transición energética. Lo que no tenemos es una vocación, un gol común en el cual debería poder haber acuerdos mínimos en América Latina en los que el presidente Milei de Argentina y el presidente Maduro de Venezuela se puedan sentar y ponerse de acuerdo. ¿Es imposible? No, está sucediendo en la Unión Europea. La Unión Europea, de cara a los problemas que enfrenta por la guerra en Ucrania y las políticas de la administración Trump, se consolidan como un bloque que se mueve en conjunto, independientemente de quién gobierne qué país y cómo y en qué dirección, porque los intereses europeos están por encima de cara a estos conflictos y estas transiciones de los intereses de las otras partes que atentan contra el beneficio de los europeos. ¿Cuál es la estrategia entonces de Estados Unidos con relación a América Latina? Yo creo que la administración Trump, el presidente Trump, cuando empieza su campaña de su primer gobierno, cuando baja esas escaleras del Trump Tower en la Quinta Avenida con la calle 57 en la isla de Manhattan y dice que los mexicanos son violadores, estoy parafraseando, pero que hay algunas gentes buenas, siempre utilizó América Latina como un objetivo que podría ser objeto de su escarnio. En la última manifestación pública en el Madison Square Garden en la isla de Manhattan, uno de los oradores previos al presidente Trump dijo que Puerto Rico es una isla de basura flotante. Es decir, el secretario Marco Rubio, el primer secretario de Estado de origen latino, su primer viaje es a América Latina. ¿Y a dónde va? A Panamá, básicamente a transmitir el mensaje del presidente que quieren que le devuelvan el canal. La política de deportación, particularmente venezolanos, acusados de pertenecer al Tren de Aragua bajo falsos pretextos a la cárcel del Cecote en El Salvador, pues es muy claro. Y todos los mensajes en relación a América Latina son de una administración que en su nativismo sabe que puede maltratar a América Latina sin que haya una reacción efectiva y eficiente, a diferencia de otras regiones del mundo en donde tal cosa no funciona. Los conflictos crecientes entre Putin y el presidente de Rusia y el presidente Trump son crecientes porque Putin no accede a las peticiones directas del presidente Trump, cuando el segundo pensaba que su relación con él podían ser favorables para los objetivos de su administración. Pero, Tal cosa pero no si, sucede en si hay América una Latina. estrategia de contención de la influencia y de la presencia de China, sobre todo de China, fundamentalmente de China, por parte de los Estados Unidos en América Latina, hay una política de